Hola, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo puede transformar tu empresa? Esta y muchas otras preguntas las responderemos en nuestro programa. ¿Qué tal? Soy Ignacio Barriaga, CEO de Datamate, y junto a mi socio Hernán Gimbastiani, CEO de Glykes, te damos la bienvenida a De la I a la Z, una serie de entrevistas donde exploraremos junto con apasionados el mundo de la inteligencia artificial. Conversaremos con líderes, expertos que están impulsando el futuro de la IA desde los fundamentos hasta aplicaciones más innovadoras. Acompáñanos en este viaje para descubrir toda la inteligencia artificial de la IA a la Z. Hola Hernán. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá en esta iniciativa para justamente acercar la IA a las empresas y a los líderes de las empresas. Y bueno, hoy tenemos un invitado espectacular. Traigo un dato que ayer leía, una encuesta de Cisco, que me parece relevante, que decía que 97% de los CEOs quieren implementar IA y solamente el 1,7% se siente capacitado. Así que me parece que este programa un poco apunta a ayudarlos a ellos y vamos a estar hablando en cada capítulo de diferentes temas. Hoy vamos a hablar de FOBO, el miedo a volverse obsoletos, y para eso tenemos un invitado que es un genio, que es el querido Pocho Costa. Yo le voy a pedir a ChatGPT, que no podemos hacerlo de otra manera, que lo presente. Así que, Chati, ¿podrías presentarlo a Pocho Costa, por favor? Por supuesto, aquí va. Hoy tenemos el gusto de recibir a Pocho Costa, también conocido como Pablo Costa. Pocho es ingeniero en sistemas, consultor y emprendedor argentino con más de 20 años de experiencia en tecnología e innovación. Es una de las voces más influyentes en el mundo hispanohablante sobre inteligencia artificial, gracias a su podcast Inteligencia Artificial con Pocho Costa, donde explora aplicaciones prácticas de la IA en negocios y proyectos personales. Con una trayectoria que incluye roles como Head of Data and AI en grandes empresas y al frente del programa de formación Pioneros IA, Pocho combina su pasión por la tecnología con un enfoque práctico y accesible. Vive en Buenos Aires con su pareja Milva y sus hijos Lorenzo y Román. Además de su dedicación a la IA, Pocho disfruta de cocinar y pasar tiempo con su familia. ¿Qué te parece? Gracias, Chati. Hola Pocho, ¿cómo estás? Gusto en tenerte acá en el podcast. ¿Qué tal, Ignacio, Hernán? Un gusto para mí también estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Pocho. Muchas gracias. Oye Pocho, y para comenzar, Un placer. ¿cómo explicarías en términos simples qué es el FOBO? ¿Por qué debería importarle a cualquier persona y también a cualquier institución este concepto que está apareciendo de Fear of Becoming Obsolete o miedo de quedar obsoleto? A ver, estamos viviendo una gran revolución con la tecnología, con la inteligencia artificial, similar a como ha sucedido en otras épocas de la historia de la humanidad. Entonces, siempre ante estos grandes cambios se despertaron miedos en la humanidad, pero creo que esta vez la velocidad a la que se están sucediendo los cambios es mucho mayor, la aceleración que está tomando todo, porque bueno, la inteligencia artificial es una tecnología de estas tecnologías exponenciales, entonces la propia tecnología hace que todo se acelere y creo que eso también hace que el miedo sea un poco mayor. Creo que sobre todo también por cómo le pega a todas las áreas de todas las industrias. Como se dice, la inteligencia artificial la tenemos que pensar como la nueva electricidad, que cuando la electricidad apareció impactó en todas partes, y acá lo mismo. O sea, no hay nada donde no se vea que pueda tener impacto, y bueno, creo que ese conjunto de cosas nos afecta psicológicamente y hace que tengamos esos miedos. Pocho, desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales de que una persona o una empresa está sufriendo FOBO? A ver, yo creo que no sé si puedo hablarte de señales. Te puedo decir que directamente cuando converso con personas y en empresas, lo dicen directamente. O sea, te dicen, esto nos va a dejar sin trabajo a todos. Y es así, explícito.
No, nadie, no sé si alguien lo ocultó, pero la mayoría me lo dicen así bien directo. Sobre todo cuando empiezan a ver todas las posibilidades y el potencial que tiene, ahí es cuando caen más en la realidad. Quizás ya lo venían viendo, pero cuando nos juntamos y empezamos a ver todo lo que las posibilidades que hay, es como que ahí creo yo que les termina de caer la ficha y dicen, wow, esto nos deja sin trabajo a todos. Entonces, bueno, ahí es donde hay que ir viendo cómo manejar la situación también. ¿Sabes que algo que me pasa a mí a veces en implementaciones o en entrenamientos y demás es que hay gente, y te diría que en general es la gente más joven, sorprendentemente, que se pone como muy escéptica, temerosa, como que ahí te das cuenta para mí que están transmitiendo el miedo que probablemente después se traduzca en el miedo justamente que decías vos a volverse obsoleta, a perder el trabajo, pero que capaz que lo expresan como rechazo. Pero sí, yo me he topado también con el escepticismo de que ese es el que yo comparto más y veo como más real, de expectativa versus realidad, ¿no? Muchas veces vemos las demos y vemos todo lo que se ve que se podría llegar a hacer, pero después, cuando lo querés trasladar al escenario real, es donde no es tan feliz como la demo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede ver, por ejemplo, en las gráficas de Gartner, en la curva de la adopción de la tecnología, donde ves que entre la parte de las expectativas infladas, que es donde están las expectativas muy altas, después como que tiene una bajada grande hasta que llega a la madurez de la tecnología, ¿no? Entonces ahora estamos, creo yo, en esa parte, pero que está avanzando muy rápido, donde, bueno, quizás en ciertos puntos hay un poco de expectativas infladas, pero bueno, va avanzando bastante rápido y no sé, por ejemplo, en visión por computadora ya está en una etapa de madurez bastante grande, que es también uno de los casos de uso que se avanzó primero. O sea, Es como primero, un poco lo que pasa, claro, es un poco lo que está pasando con el vibe coding también hoy día, ¿no? Que muchos dicen codear ahora tipo fácil con prompt, pero después quizá uno entra en un loop de errores y es bien complicado salir si uno no lo sabe hacer bien. sí, o casos que ya se vieron donde, bueno, eso que mencionabas del loop de errores, o alguien que pone una aplicación productiva que la hizo en un día y de repente se la hackean a los 2 minutos y le gastan, no sé, montones de dólares en créditos de inteligencia artificial, un montón de cosas, porque quizás aparenta que poner una aplicación en producción es fácil, pero en realidad lo que está haciendo fácil es la parte que tiene que ver con escribir el código. Pero entre escribir el código y poner una aplicación en producción hay un montón de cosas que pasan en el medio, y el que nunca estuvo fabricando software productivo antes de la inteligencia artificial tiene ese abismo que no sabe que existe. Entonces ahí es donde el golpe de realidad, ¿no? Pones algo y te hackean. Claro, Otra claro. cosa que puede suceder. Sí, no. Hay altos riesgos también, pero también altas oportunidades que se abren. ¿Y cuáles dirías tú que son los principales desafíos que puede abordar una persona para poder no sentir fuego, para poder empezar a implementar y subirse en este camino y poder superar esta brecha? A ver, yo creo que el desafío está en romper con lo conocido, romper con lo que uno, con la inercia, con lo que uno ya viene haciendo desde hace un montón y que nada, está acostumbrado. Entonces, si le das un poquito más de poder a la curiosidad y empezás a explorar y ver cómo podrías cambiar lo que venís haciendo, y bueno, ahí yo creo que empezás a hacer girar la bola de nieve que
si la seguís empujando va a crecer y ahí es donde podés romper el desafío. Yo creo que el principal desafío es eso, es en romper la inercia de lo que venís haciendo y lo ya conocido. Pocho, yo creo que de alguna forma desde tu rol de pioneros estás ayudando a, digamos, a la gente a superar el FOBO, a entrenar un montón de gente para que después puedan ser consultores en IA. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata eso y cómo lo haces y qué es lo que enseñan y demás? Dale, mirá, te cuento un poco la historia de cómo es que surgió, ¿no? Yo vengo metido en temas de data y de machine learning ya hace varios años y antes no estaba todo el boom de la inteligencia artificial y no era algo masivo como es ahora. Entonces era algo que a mí me gustaba mucho, algo súper interesante, pero no era tan fácil que las empresas lo quieran implementar, ¿sí? Porque en aquel momento, te estoy hablando, no sé, hace 7, 8 años, necesitabas tener mucho volumen de datos, infraestructura de procesamiento, los datos tenían que estar en un buen estado, bien manejados, y eran proyectos caros. Bueno, ahora con la evolución que tenemos y a partir de la aparición de ChatGPT, que se masificó y se democratizó el uso de la inteligencia artificial. Antes solamente la podías acceder programando. Después aparecieron los grandes modelos de lenguaje, bueno, los multimodales, entonces se hace todo mucho más amigable. Con todo ese boom, y me empecé a encontrar con que había muchas empresas ahora que querían implementar inteligencia artificial. Pero lo que falta es la cantidad de gente suficiente que pueda ayudarlos, ¿no? Porque como vos decías, Hernán, al principio, todos quieren implementar, pero nadie siente que está preparado y ni siquiera le saben por dónde empezar. Entonces lo que me encontré es con que había mucha más demanda de lo que yo podía hacer y eso me llevó a pensar en que iba a hacer falta tener más personas formadas y capacitadas para poder ayudar a estas empresas. Así que de esa manera me puse a armar un programa de formación en el cual pueda transmitir lo que yo venía haciendo y bueno, ayudar a las personas a también tener ese aprendizaje o esa posibilidad de salir a ofrecer un servicio mucho más rápido que lo que podrían hacer si tienen que ir por su cuenta, porque ahí está el otro punto. Las empresas dicen, esto es un montón, no sé por dónde agarrarlo, y a las personas les pasa lo mismo. Hay tanta información ahí que se abruman, no saben por dónde empezar, no saben. Entonces, lo que yo hice es, en base a mi experiencia, poder armar ese camino, ¿no? Y poder guiarlos en eso. Así que de eso se trata Pionero. Espectacular. Felicitaciones por eso. Sin duda, la gente que vayas entrenando los iremos contratando nosotros para las implementaciones. Sí. Sí, no, Sí, pues me pasa que hay personas que ya están implementando, ya están dedicándose a esto y mismo yo tengo también la oportunidad de derivarles oportunidades y me parece buenísimo porque es como todos ganan. Vale. Perfecto. Oye, Pocho, ¿por qué no explicas cuáles serían los primeros pasos prácticos que una persona podría hacer para acercarse a Pionero o definir qué área de la inteligencia artificial le gusta o cómo entender diferentes modelos? En la práctica, ¿cómo estas personas pueden atacar el FOBO? Mirá, yo creo que es depende de cada uno, ¿no? Depende de su background, de dónde viene, a qué se estuvo dedicando. Pero lo más, creo yo, fácil y amigable es empezar por usar los grandes modelos de lenguaje, como el caso de ChatGPT, y empezar a explorar por ahí. Creo que hoy ChatGPT o cualquiera de estos grandes modelos de lenguaje puede empezar a ayudarte a interactuar con inteligencia artificial y ayudarte a encontrar eso que a vos quizás te guste, orientarte, darte una primera orientación de hacia dónde ir. Porque después, bueno, yo me encuentro con personas que
que tienen backgrounds o experiencias, historias totalmente distintas y capaz alguno va por un lado, otro va por el otro. Entonces, dentro de lo que es inteligencia artificial, que es como un conjunto muy, muy grande de distintas actividades, bueno, tenés para elegir. Entonces, es enorme. Y en Pioneros no abarcamos todo hoy de momento. Sí, desde que empezamos hasta ahora se fue ampliando mucho más lo que se abarca, pero de abarcar todo lo que sea inteligencia artificial, lejísimos, porque es un campo enorme. Si querés, para ir un poco más, podemos decir que como la inteligencia artificial es ese esfuerzo desde la computación de tratar de replicar las capacidades humanas, tenés todo lo que tenga que ver con la voz, todo lo que tenga que ver con escuchar, todo lo que tenga que ver con generar texto, pero también tenés el machine learning, que es el aprendizaje automático, donde vos, para lograr todo eso que dijimos antes, primero tenés que entrenar modelos, y eso lo tenés que hacer con cómputo, con data y con algoritmos que trabajen sobre esos datos. Entonces tenés muchas cosas que se pueden trabajar. Sí, o sea, es un mundo, un universo de diferentes aplicaciones y modelos que escuchan, que pueden ver, que razonan, otros que predicen. Es muy interesante, muy interesante. ¿Cuáles piensas tú que son los principales desafíos que abordar una empresa para poder implementar IA? ¿Y cómo podría superarlo? Bien, es una buena pregunta. Mirá, creo que como venía diciendo ya anteriormente, al ser algo tan grande y por lo general tan desconocido, es como que abruma. Entonces yo creo que uno de los principales desafíos es ese, es tratar de no querer abarcar todo y no querer hacer algo inmenso de una, sino que empezaría por algo pequeño. Entonces cuando empezás de a poquito, vas empezando como empezás a poner en marcha el tren, ¿no? Entonces vas de a poco y en el camino vas aprendiendo y vas experimentando y vas viendo qué cosas tener en cuenta. Entonces yo creo que la manera de atacar ese desafío sería empezar de a poquito, pensar un proyecto muy chiquito y empezar por ahí, poner alguna o algunas personas que se encarguen de eso y bueno, ir de a poquito. Sí, Pocho, y con esto que decís, ¿cuáles son los errores típicos que ves en las primeras implementaciones de IA o en implementaciones en general? Y ahí depende el tipo de proyecto. No es lo mismo un proyecto de machine learning que un proyecto de, no sé, un bot de atención al cliente, que algo de detección de objetos. Yo creo que depende el tipo de proyecto, pueden cambiar. Pero quizás algo común que podría haber es no plantearse antes del proyecto las métricas que van a usar para determinar si el proyecto está bien o mal. Quizás antes hay que pensar bien cómo se va a medir el éxito o no del proyecto. Y después, bueno, algo también que puede ser común, no probar lo suficiente antes de ponerlo en producción. Sí, Pocho, ¿y qué tan importante crees que es el buy-in de los C-levels para que estos proyectos funcionen? Y sí, es clave, fundamental. Sin eso prácticamente no podés avanzar, digamos. Hay que tener ese empujón. Claro. Buenísimo. Qué interesante, claro, si es que si el empujón no viene desde arriba es muy difícil que se mueva todo para abajo, pero es inevitable. Hace poco estaba viendo un reportaje que salía que para 2030 más del 80% de las empresas van a estar usando algún tipo de aplicación de IA, y yo creo que eso honestamente va a ser antes. Y puesto, bueno, con todo ese tipo de tecnología y todo lo que está resonando muy fuerte hoy en día son los agentes.
¿ok? Los agentes de IA que ya se escucha por todas partes. Dicen que este año, en 2025, es el año de los agentes. Así si nos podrías explicar tú qué es un agente y por qué es tan importante para las empresas utilizar estas tecnologías. Nosotros hoy veníamos acostumbrándonos a usar los grandes modelos de lenguaje como asistentes. Bueno, los grandes modelos de lenguaje tienen la capacidad de generar, esto de la IA generativa, ¿no? Pueden generar texto, pueden generar voz, pueden generar imagen, video. Veníamos acostumbrándonos a eso. Ahora empezó a surgir algo de vitaminarlos a esos asistentes. Era darle conexión a herramientas. Entonces, eso de la conexión a herramientas permitía que, no sé, por ejemplo, se pueda conectar un gran modelo de lenguaje a un mail y disparar un correo. Ahora, el agente es ya cuando tenemos... es difícil, digamos, definirlo, porque hay una definición de agente, hay muchas definiciones de agente, si vos buscas vas a encontrar un montón diferentes, pero siempre se habla de que es cuando ya tenés en la inteligencia artificial más autonomía, más poder de decisión, también la posibilidad de conectarse a muchas herramientas. Entonces, por ese lado vienen los agentes, es donde mezclas los grandes modelos de lenguaje, los modelos razonadores, donde esos modelos razonadores pueden definir el comportamiento, incluso podrían trabajar de manera autónoma. Vos hoy los modelos, los asistentes, trabajan de manera reactiva. Vos le pedís algo y te lo devuelven. Bueno, los agentes podrían tener mayor autonomía. Estamos en una etapa todavía donde eso está recién ahora empezando a implementarse, está bastante verde, pero ya existen esas posibilidades y ya se están empezando a implementar. Así que por ese lado vienen los agentes. Che, Pocho, ¿ves algún tipo de industria o de rol transversal a industrias que pueda beneficiarse más rápidamente del uso de agentes? Mirá, la otra vez en el evento de Microsoft escuchaba a Satya Nadella, donde decía que los agentes van a estar inundando las empresas, ¿no? Entonces van a estar por todas partes, y creo que cualquier tipo de trabajo de computadora, trabajo administrativo, le va a venir bárbaro de la gente. Incluso una diferencia también para explicar en cuanto a los agentes y los grandes modelos de lenguaje, los asistentes, es que los agentes pueden estar, no necesitan sí o sí que estén interactuando con una persona, pueden interactuar con aplicaciones. Entonces capaz que vos tenés el ERP, el CRM, esté interactuando con agentes y vos como usuario ni te estás enterando, porque ahí es donde surge ese uso de que va a estar por todas partes. Entonces cualquier trabajo que sea de computadora, trabajo administrativo, de oficina, súper beneficiado por los agentes. Pensá que los agentes los tenés conectados a la base de datos de la empresa, los tenés conectados a aplicaciones de mail, agenda. Pueden empezar a ayudar en un montón de tareas. Buenísimo. Buenísimo. Qué increíble, y esto es súper similar a lo que vimos en la película Matrix, ¿verdad? Que los agentes eran programas que podían tener funciones y que hacían su trabajo en el fondo de forma autónoma. Y ahora hay incluso agentes que pueden meterse en tu computador y trabajar por ti, como esos browser use o el mismo Manus, que estuvo muy de moda, que pueden hacer el trabajo por uno. Incluso hay ejemplos que he visto de refrigeradores que también hacen su propio pedido a través de un agente que identifica qué es lo que falta en el refrigerador y lo puede pedir. Impresionante. Claro, los agentes, o sea, los tenemos que empezar a pensar como esos nuevos trabajadores virtuales. Entonces se van a pensar en el futuro donde vamos a tener empresas con trabajadores humanos y trabajadores virtuales, y cada uno va a tener su área de gestión, ¿no? Tenemos el área de la gestión de personal, y después por otro lado vamos a tener el área de IT, donde va a gestionar
a estos agentes de empleados virtuales. Eso es una Brutal. locura. Se lo escuchaba también decir al CEO de Nvidia su visión para dentro de los próximos años, que se imaginaba tener, si no recuerdo mal, algo así como 50.000 empleados humanos y cientos de miles de empleados sintéticos, agentes. Sí, se viene un cambio No. fuerte. Esta empresa gigante que es Salesforce, que es un CRM el mejor del mundo, ¿no es cierto? Está cambiando su modelo de negocio a cobrar por licencia, a cobrar por consumo de agentes. Y tienen en un pipe, no sé, muchos agentes que ya están prehechos para trabajar con ciertas cosas. O sea, yo creo que quizás la industria va para allá también, por el uso por consumo o por ejecuciones, que son lo que pueden Claro. hacer estos agentes. Sí, o sea, escuché eso mismo, donde decían que dejan de ser una empresa de software as a service y para convertirse en una empresa donde te dan como empleados virtuales. Mira, qué interesante. Oye, Pocho, y con todo esto que hemos estado hablando ya, esta velocidad del cambio, ¿qué consejo le daría a una persona que siente FOMO para poder transformar ese miedo en una motivación, en oportunidades reales? Bueno, que trate de pensar en lo positivo, digamos que trate de vencer ese miedo y que le busque el lado bueno y que se abrace al cambio y trate de ir para adelante. Y bueno, también ahí encendiendo la llamita de la curiosidad que haga de motor para seguir avanzando en esto. Y también viendo desde el punto de vista de esto que se dice mucho, que el que no abrace esto va a ser el primero que se va a quedar afuera. Entonces, pensar en eso. Si tenés miedo, ok, está bien tener miedo. Ahora, si tenés miedo y no haces nada al respecto y te quedás igual que como estabas antes, además vas a estar complicado. Pocho, te hago un doble clic sobre eso y te pregunto, que seguramente te debe pasar seguido, estás hablando con un CEO que está atemorizado de avanzar con proyectos de IA o mismo con Fobo, ¿qué le dirías? Esto mismo, digamos, mientras vos estás con miedo y te paralizás, tu competencia quizás está avanzando en el paso que vos no estás dando. Entonces, ahora estás en una carrera y cuanto más tardes en avanzar, los otros ya te están sacando ventaja. Eso me Sí, recuerda tal mucho cual. al libro, me recuerda este libro ¿Quién se comió mi queso? Que es un libro un clásico y habla sobre la resistencia al cambio y pone el ejemplo de dos ratoncitos que los ponían en un laberinto versus dos enanitos, ¿ya? Y que los enanitos eran más resistentes al cambio, pero los ratones se movían por instinto. Entonces siempre los ratones que se arriesgaban y que iban a explorar llegaban al queso primero. Y al final las otras personas que se resistían quedaban, o sea, en segunda y a tercera, y ya al final, ahí para que se lean el cuento, muy entretenido, una fábula muy chula. Bueno, Pocho, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros y por acompañarnos en este episodio y primer episodio del podcast de la I a la Z, ¿ya? Donde queremos poder explicar todo esto y mucho más de una forma entretenida, fácil y que sea entendible, básicamente. También me sumo, Pocho, gracias por sumarte. Un placer tenerte en este primer episodio. Sos un referente y definitivamente yo te escucho desde el principio, hace casi 7-8 años. Me has formado un montón, así que para mí es un orgullo y un honor tenerte en este primer capítulo de la IA a la Z. Gracias, Pocho. Bueno, gracias a ustedes por tenerme acá. Un lujo para mí estar en este primer episodio y muchos éxitos con este nuevo emprendimiento. Gracias, Pocho. Perfecto, gracias, Genio. Pocho. Genio, que esté muy bien. Adiós.